el juez puede recién ver la pretensión subordinada, ¿no? Entonces, existe dos pretensiones, una principal y otra subordinada. El desamparo de la pretensión principal conduce al juez a amparar la otra. Amparar en el sentido positivo, porque también la puede declarar infundada o improcedente, ¿no? Pero hablando positivamente, si desestima una pretensión, la principal, el juez recién resuelve la pretensión subordinada, ¿no? Una persona demanda resolución de contrato de compra-venta de inmueble como pretensión principal y como pretensión subordinada demanda el pago de la diferencia. Son pretensiones contrarias, ¿cierto? Porque primero pide la resolución del contrato y pretensión subordinada pide una pretensión contraria, el pago de la diferencia. En la sentencia, solo si el juez considera que la demanda de resolución de contrato es infundada o improcedente también, deberá pronunciarse sobre la pretensión subordinada. Acumulación objetiva alternativa. Aquí en este caso se presentan dos pretensiones, una principal y una alternativa. En este modo de proponer la demanda acumulativa de manera alternativa, se da el caso que el juez declare fundadas las dos. Ese es, digamos, el efecto de una acumulación alternativa. Existiendo dos pretensiones con la demanda, el juez ampara las dos, pero en ejecución de sentencia, el demandado elige cuál de las dos va a cumplir. Por eso se dice acumulación alternativa, o esta, en ejecución de sentencia. Supongamos que el demandado ha incumplido con el pago de más del 50% del precio del inmueble. En este supuesto, el demandante plantea como pretensiones la resolución del contrato como pretensión principal y como subordinada el pago de la diferencia. Perdón, como alternativa el pago de la diferencia. En la sentencia, el juez podrá amparar ambas pretensiones, a pesar de ser contradictorias. Habiendo amparado el juez ambas pretensiones, el demandado escoge cuál de las dos va a cumplir. Y si pasado el plazo otorgado por el juez no escoge el demandado, es el demandante quien elige qué pretensión debe cumplir el demandado. La acumulación objetiva accesoria. En este caso, proponiéndose una pretensión principal y varias accesorias, si el juez declara fundada la pretensión principal, las pretensiones accesorias corren la misma suerte de la principal. Se declaró fundada la principal, entonces las accesorias son declaradas también fundadas. Puede haber acumulación sucesiva de procesos. A pesar de que no se ha declarado aún el saneamiento en ninguno de ellos, pues la única condición que establece el artículo 90 del Código Procesal Civil es que se pida antes que uno de ellos haya sido resuelto, es decir, haya sido sentenciado, ¿no? El trámite de esta acumulación sucesiva de procesos que en realidad no es acumulación sucesiva de procesos como lo establece el código, porque los dos procesos no se juntan. Lo que se hace es traer esta pretensión de este proceso que se estaba llevando con otro juez, se trae esa pretensión y se acumula a este proceso
que ya tenía una pretensión. Entonces, en realidad, viene a ser acumulación de pretensiones, no acumulación de procesos. La acumulación subjetiva. Habíamos hablado del resumen anterior, ¿no? La primera diapositiva, que la acumulación subjetiva se refiere a la acumulación de sujetos. Si esta acumulación se da en el primer escrito de la demanda, estamos hablando de liticonsorcio. Liticonsorcio es la reunión de sujetos en un proceso, sea como demandantes, sea como demandados, ¿no? Y esta acumulación si es la acumulación de sujetos en la parte demandante, estaríamos hablando de liticonsorcio activo. Si se sucede la acumulación de sujetos en la parte demandada, hablamos de liticonsorcio pasivo. Pero puede ser que la acumulación se dé en ambas partes, tanto activa como pasiva. Y hablamos de liticonsorcio mixto. Acumulación subjetiva sucesiva. Ejemplo. Pedro demanda a José para que se le declare propietario del inmueble X, del que dice ser condómino junto con Raúl y Mario. Precisamente Mario, desconociendo el proceso iniciado por Pedro, interpone demanda contra José por la misma pretensión, es decir, para que se declare propietario, ¿no? Notificado José con la segunda demanda, ¿no? Y atendiendo a la identidad de la pretensión, solicita se acumulen los dos procesos en uno solo, específicamente en el iniciado por Pedro, dado que dicho juez fue quien primero lo notificó con la demanda. Declarada y producida la acumulación, recordemos, no hay acumulación de procesos, aunque el código lo diga. Lo que se acumula es la pretensión de Mario, la acumula a la pretensión establecida en la demanda de José. Esta figura está regulada en el inciso segundo del artículo 89. Acumulación objetiva originaria de pretensiones autónomas. Ejemplo. Miren, dice el título, acumulación objetiva originaria de pretensiones. Si desdoblamos o separamos, el título dice acumulación objetiva, significa acumulación de pretensiones, ¿no? Pues sí, allí acumulación objetiva de pretensiones. Sin embargo, el código dice acumulación objetiva originaria de pretensiones. Ya el término pretensiones está por demás, ¿no es cierto? Si hablamos de acumulación objetiva, se está refiriendo a pretensiones. Lo que debería decirse es acumulación objetiva originaria autónoma. ¿Cuándo se da esto? Ejemplo. A demanda a B las siguientes pretensiones consistentes, cada una de ellas, en la entrega de sumas de dinero. O sea, demanda obligación de dar suma de dinero. Pero, ¿por qué motivo? Demanda A B, obligación de dar suma de dinero, primero, por el pago del importe de un mutuo hipotecario. Segundo, por el pago del importe de una letra de cambio. Y tercero, por el pago de un préstamo quirografario. Las tres son préstamos de dinero. Sumadas las tres pretensiones, el monto da para que se tramite en el proceso de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y de competencia del juez civil. Dichas pretensiones
no tienen conexión alguna. ¿Por qué? Porque los hechos jurídicos son distintos para el mutuo hipotecario, para la letra de cambio y para un préstamo quirografario. Son distintos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en común en este proceso? Que tanto el acreedor como el deudor son los mismos, por lo que no es posible plantearlas de manera subordinada, alternativa o accesoriamente. No es posible porque no tiene nada en común, no tienen conexidad en las pretensiones, salvo, como digo, que los intervinientes en el proceso son los mismos, ¿no? Se trata de pretensiones autónomas, con supuestos de hecho diferentes y con amparo legal distinto, sin sujeción de una pretensión con otra. Sin embargo, en este tipo de acumulación de pretensiones es viable proponerse, pues tiene como sustento el principio de economía procesal y en el segundo párrafo del artículo 11 del Código Procesal Civil. El juez perfectamente puede amparar una pretensión y desestimar las otras. De ahí viene que son autónomas, porque puede declarar fundado el mutuo hipotecario, infundada lo de la letra de cambio y puede declarar fundado en parte el préstamo quirografario. Son independientes, son autónomas. Bien, mis amigos, estamos dando término a esta primera parte de la tercera semana del curso de Procesal Civil 1. Nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.